Elizabeth Harrison llegó a su oficina a las 6:30 de la mañana y vio un papel arrugado sobre su escritorio de caoba que lo cambiaría todo. La nota contenía una compleja fórmula química que no reconocía, junto con 7 palabras que le helaron la sangre. El HP27 no es lo que crees. En 12 horas, tenía previsto cerrar la mayor adquisición en la historia de su empresa. Un acuerdo de $200 millones para comprar los derechos exclusivos del HP127, un innovador medicamento pediátrico. Las grabaciones de seguridad mostraban a una sola persona con acceso a su oficina durante la noche. Michael Carter, el discreto conserje que llevaba 2 años limpiando su edificio. Elizabeth no tenía ni idea de que el hombre al que apenas había visto vaciando sus cubos de basura era en realidad el brillante científico que había inventado la fórmula que estaba a punto de comprar, ni de que había sido destruido hacía 5 años por la misma gente que ahora se la vendía a un precio astronómico. La advertencia en el escritorio de Elizabeth fue como una bomba, con el cronómetro ya en marcha. Dio vueltas al papel arrugado entre sus dedos con manicura impecable, estudiando la letra, que parecía demasiado culta para pertenecer a un conserje nocturno. La fórmula química estaba escrita con la precisión de quien entendía exactamente el significado de cada símbolo. Cada enlace y reacción, trazados con una precisión científica que la hizo sentir repentinamente incompetente. Elizabeth había construido Harrison Pharmaceuticals desde cero, abriéndose paso a la cima de una industria que no aceptaba a las mujeres que hacían demasiadas preguntas. Pero esta mañana, al contemplar 7 palabras que amenazaban con desbaratar el acuerdo más importante de su carrera, sintió que se le escapaba algo crucial. La adquisición de HP127 llevaba 18 meses gestándose. Biotech Solutions le había ofrecido lo que parecía el santo grial de la medicina pediátrica, un tratamiento que podría revolucionar la forma de abordar los cánceres infantiles y los trastornos genéticos raros. Los ensayos clínicos fueron impecables, el proceso de aprobación de la FDA se desarrolló con fluidez y las proyecciones de ganancias hicieron salivar incluso a los miembros más conservadores de su junta directiva. $200 millones era una suma considerable, pero los derechos de licencia exclusivos posicionarían a Harrison Pharmaceuticals como la empresa líder en atención médica infantil. Elizabeth había pasado incontables noches revisando cada documento, cada resultado de prueba, cada proyección financiera. Nada había despertado sospechas hasta ese momento. Abrió las grabaciones de seguridad en su computadora y las adelantó por los pasillos vacíos hasta que vio a Michael Carter entrando en su oficina alrededor de la medianoche. Se movía con la silenciosa eficiencia que había notado durante sus breves encuentros, vaciando papeleras, quitando el polvo de las superficies, comprobando que todo estuviera en su lugar. Pero al observarlo ahora, Elizabeth notó algo que antes no había notado. Michael no solo limpiaba su oficina. Se quedaba cerca de su escritorio, con la mirada escudriñando los documentos con una intensidad que parecía inusual para alguien cuyo trabajo consistía en vaciar la basura y aspirar alfombras. Cuando dejó la nota sobre su escritorio, sus movimientos fueron deliberados, casi cuidadosos, como si comprendiera la importancia de lo que hacía. Elizabeth siempre se había enorgullecido de notar detalles que otros pasaban por alto. Pero se dio cuenta con una claridad incómoda de que había estado investigando a Michael Carter durante 2 años. Para ella, él era invisible, solo otro empleado de servicio que mantenía su mundo funcionando a la perfección mientras ella se concentraba en la importante tarea de construir un imperio. Sabía su nombre solo porque estaba en el programa de limpieza. Sabía que tenía una hija solo porque una vez lo había oído atender una llamada sobre la recogida de niños del colegio. La idea de que este hombre silencioso pudiera tener algo importante que decir sobre su mayor negocio le parecía casi absurda, salvo por la innegable experiencia evidente en la fórmula química que había dejado. A las 7:15, Elizabeth llamó a su asistente Jennifer y le pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre Michael Carter. Registros de empleados, verificación de antecedentes, historial laboral previo, cualquier cosa que pudiera explicar cómo un conserje sabía lo suficiente sobre productos farmacéuticos pediátricos como para cuestionar una adquisición de $200 millones.
Mientras esperaba, Elizabeth se encontró mirando la ciudad desde la ventana de su piso 20, despertando abajo, preguntándose a cuántas otras personas invisibles había pasado por alto en su ascenso a la cima. No se le escapó la ironía de que el hombre que limpiaba sus desastres podría estar intentando evitar que ella cometiera el mayor desastre de su carrera. La investigación de Jennifer llegó a las 8:30, y los resultados fueron sorprendentemente escasos. Michael Carter, de 42 años, había trabajado para Clean Corp Services durante 3 años antes de ser asignado al edificio de Harrison Pharmaceuticals hace 2 años. No tenía antecedentes penales, excelentes evaluaciones de desempeño, nunca faltaba a un turno ni causaba problemas. Antes de Clean Core, había una brecha en su historial laboral que se remontaba a 5 años. El tipo de brecha que generalmente significaba desempleo o algo así. Alguien quería ocultarse. Su contacto de emergencia figuraba como Sophie Carter, de 8 años, con una nota que indicaba que era su hija y principal dependiente. No se mencionaba a su cónyuge ni a otros familiares. Elizabeth tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, sintiéndose como si estuviera mirando un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Un hombre no pasaba de no tener experiencia laboral a trabajar como conserje sin una historia de por medio. Nadie escribía fórmulas químicas sofisticadas a menos que tuviera una formación científica seria. Y, desde luego, no dejaban advertencias crípticas sobre adquisiciones farmacéuticas a menos que supieran algo importante. Se encontró recordando la cautela con la que Michael se movía por su oficina, la inteligencia silenciosa en sus ojos durante sus breves conversaciones, el hecho de que siempre parecía saber exactamente lo que había que hacer sin que se lo dijeran. La mañana transcurrió entre conferencias telefónicas y preparativos finales para la reunión de biotecnología, pero Elizabeth no podía quitarse de encima la creciente inquietud que le inspiraba la misteriosa nota. Durante su hora de almuerzo, tomó una decisión que le habría parecido ridícula 24 horas antes. Iba a hablar con su conserje. La idea de buscar asesoramiento empresarial de alguien que se ganaba la vida limpiando baños iba en contra de todo instinto que había desarrollado en 20 años de guerra corporativa. Pero la alternativa era firmar un contrato de $200 millones ignorando la advertencia de alguien que, sin duda, entendía la ciencia mejor que todo su equipo legal. Michael Carter estaba reponiendo suministros en el armario de limpieza del piso 15 cuando Elizabeth lo encontró. De cerca, notó cosas que se le habían escapado durante sus encuentros anteriores. La precisión con la que movía las manos, la inteligencia serena en sus ojos oscuros, la cautela con la que hablaba, como si estuviera midiendo constantemente sus palabras. Cuando le preguntó si podían hablar en privado, la expresión de Michael no cambió, pero algo se reflejó en su rostro que podría haber sido resignación o alivio. La siguió a una sala de conferencias vacía, con una dignidad que contrastaba con su uniforme y la tarjeta de limpieza industrial que había dejado en el pasillo. «Encontré tu nota», dijo Elizabeth, colocando el papel arrugado sobre la pulida mesa de conferencias que los separaba. Michael la miró un buen rato y luego la miró a los ojos con una franqueza que la pilló desprevenida. «No estaba seguro de que lo tomaras en serio», dijo en voz baja, con una educación que su puesto no sugería. Elizabeth se inclinó hacia adelante, observando su rostro en busca de cualquier señal de engaño o manipulación. «Un conserje me deja una advertencia sobre una adquisición farmacéutica escrita en lo que parece ser notación química profesional. Creo que merece mi atención. ¿No crees?» Michael guardó silencio tanto tiempo que Elizabeth empezó a preguntarse si respondería. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, cada una con un peso que sugería que llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esta conversación. HP 127 no es lo que Soluciones Biotecnológicas te dice que es. Dijo, la fórmula que te venden fue robada hace 5 años a su creador original. Han hecho pequeñas modificaciones para evitar problemas de patentes, pero la investigación principal, el avance que la hace funcionar, pertenecía a otra persona. Elizabeth sintió una opresión en el pecho al comprender las implicaciones.
Alguien más que había desaparecido convenientemente de la comunidad científica casi al mismo tiempo. La mirada que intercambiaron en ese momento respondió a su pregunta con más claridad que las palabras. Michael Carter no era solo un conserje que, por casualidad, sabía de investigación farmacéutica. Era alguien con una historia, alguien cuya experiencia se había ganado más a través de la experiencia que de la observación. Elizabeth se encontró reevaluando todo lo que creía saber sobre el hombre silencioso que había estado limpiando su edificio durante 2 años. «Eres él», dijo, sin preguntar realmente. «Eres el científico que creó la HP-127». Michael asintió una vez. Un simple gesto que cargaba con el peso de 5 años de secretos y supervivencia. La historia que emergió durante la siguiente hora fue una de traición y pérdida que le dolió el pecho a Elizabeth con una compasión inesperada. Michael había sido el Dr. Michael Carter, un investigador farmacéutico especializado en medicina pediátrica, que trabajaba para una pequeña empresa de biotecnología que luego fue adquirida por Biotech Solutions. A su hija Sophie le habían diagnosticado un trastorno genético raro a los 3 años, y su búsqueda desesperada de un tratamiento lo llevó a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en la HP-127. La fórmula había sido revolucionaria, una terapia dirigida que podía tratar múltiples afecciones pediátricas con efectos secundarios mínimos y tasas de éxito notables. Pero el éxito en la industria farmacéutica a menudo atraía la atención equivocada. El Dr. James Morrison, socio de investigación de Michael y supuesto amigo, y había estado proporcionando información a ejecutivos de biotecnología sobre la investigación innovadora de Michael. Cuando se completó la adquisición, Morrison robó sistemáticamente el trabajo de Michael, alteró la documentación para hacerse pasar por el investigador principal y luego orquestó una campaña para desacreditar sus contribuciones. Las acusaciones de datos falsificados y mala praxis en la investigación destruyeron la reputación de Michael de la noche a la mañana. En 6 meses, perdió su trabajo, su prestigio profesional y cualquier esperanza de volver a trabajar en la investigación farmacéutica. Lo peor no fue la destrucción profesional, sino ver a Sophie luchar con su enfermedad sabiendo que el tratamiento que él desarrolló para ella estaba siendo perfeccionado y probado por quienes se lo habían robado. La esposa de Michael, Sarah, intentó apoyarlo durante las batallas legales y las apelaciones, pero el estrés y la presión financiera le pasaron factura. Cuando a Sarah le diagnosticaron cáncer 2 años después, Michael había estado trabajando en la construcción y en empleos ocasionales para llegar a fin de mes. Había muerto creyendo que su marido era un fracaso, que el hombre con el que se había casado había perdido de alguna manera la brillantez que una vez prometió salvar a niños como su hija. Elizabeth escuchó la historia de Michael con creciente horror y reconocimiento. Había construido su empresa sobre el principio de que la innovación merecía protección, que las mentes brillantes debían ser recompensadas por sus contribuciones al bienestar humano. La idea de que estaba a punto de pagar $200 millones a quienes destruyeron la vida de un buen hombre mientras se lucraban con su trabajo robado la hacía sentir fatal. Pero más que eso, se encontró pensando en la fotografía de su escritorio. Su hermana menor, Emma, quien murió a los 7 años de un raro trastorno genético que podría haber sido tratable si a alguien como Michael se le hubiera permitido continuar su investigación. La condición de Sophie, dijo Elizabeth en voz baja. ¿Lo es? El rostro de Michael se suavizó de una manera que transformó por completo su apariencia. Ahora está sana. El tratamiento que desarrollé funcionó incluso en sus primeras etapas. Biotech no tiene ni idea de que su medicamento innovador está siendo probado por la hija del hombre al que destruyeron. Sophie toma una versión modificada de HP-127 todos los días y está prosperando. No sabe que su padre inventó el medicamento que le salvó la vida ni que lo perdió todo para asegurarse de que ella pudiera tenerlo. El orgullo silencioso en su voz se mezclaba con una tristeza que denotaba años de sacrificio y silencio. Elizabeth sintió un cambio en su pecho al mirar a Michael con una nueva comprensión. No se trataba solo de patentes farmacéuticas ni adquisiciones corporativas.
Se trataba de un padre que lo había dejado todo para salvar a su hijo y luego vio cómo otros se beneficiaban de su sacrificio. El acuerdo de $200 millones de repente parecía menos una oportunidad de negocio y más un crimen en curso. Pensó en Emma, en todos los niños que podrían beneficiarse de tratamientos desarrollados por personas como Michael, y se dio cuenta de que algunas cosas eran más importantes que los márgenes de beneficio y los informes trimestrales. «¿Qué me estás pidiendo que haga?», dijo Elizabeth, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Michael la miró fijamente, sin expectativas, solo con la silenciosa esperanza de que aún se hiciera justicia. «No firmes el acuerdo», dijo simplemente. HP 127 funciona gracias a una investigación que le robaron a alguien que la necesitaba para salvar a su hija. Biotech Solutions ha construido toda su división pediátrica sobre propiedad intelectual que no les pertenece. Si adquieres esos derechos, no solo estás comprando un medicamento. Estás legitimando el robo y asegurándote de que el verdadero innovador nunca reciba el reconocimiento por su trabajo. El peso de la petición de Michael recaía sobre los hombros de Elizabeth como una carga física. Renunciar a la adquisición de HP 127 significaría decepcionar a su junta directiva, explicar a los accionistas por qué había dejado pasar lo que parecía una oportunidad revolucionaria y potencialmente dañar la reputación de su empresa en la industria farmacéutica. Pero seguir adelante con el acuerdo sabiendo la verdad se sentía como una traición a todo lo que decía representar cuando fundó Harrison Pharmaceuticals. Siempre se había dicho a sí misma que su empresa existía para ayudar a la gente, no para lucrarse con la destrucción de buenos científicos que se atrevían a desafiar el orden establecido. Mientras Michael se preparaba para salir de la sala de conferencias, Elizabeth se encontró pensando en la hija que él había mencionado, Sophie, de 8 años, que estaba viva y sana porque su padre se había negado a renunciar a la búsqueda de una cura. Pensó en Emma, que murió porque los tratamientos que necesitaba no existían hacía 25 años. Y pensó en todos los niños que podrían beneficiarse del HP 127 si fuera desarrollado y distribuido por personas que realmente se preocuparan por los pacientes en lugar de por los márgenes de ganancia. Michael lo llamó al llegar a la puerta. «Si no firmo este acuerdo, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con la medicación de Sophie? ¿Cómo se asegura de que siga recibiendo el tratamiento que necesita?» Michael se volvió con una pequeña sonrisa que reflejaba tristeza y determinación a partes iguales. «Llevo 3 años sintetizando su medicación en un laboratorio improvisado en mi apartamento. Dijo que no es ideal ni sostenible a largo plazo, pero haré lo que sea necesario para mantenerla sana. Eso es lo que hacen los padres por sus hijos. Encuentran la manera, incluso cuando el mundo parece decidido a detenerlos». Elizabeth asintió, comprendiendo con total claridad cuál debía ser su decisión. El acuerdo de $200 millones tendría que esperar mientras ella averiguaba cómo arreglar las cosas para el hombre que lo había sacrificado todo para salvar a su hija. Esa tarde, Elizabeth convocó una reunión de emergencia con su junta directiva y su equipo legal. Explicó que había salido a la luz nueva información sobre la adquisición de HP 127. Información que les obligaba a posponer la firma mientras realizaban la debida diligencia adicional. La sala estalló en preguntas y objeciones. Acuerdos de $200 millones no se pospusieron debido a misteriosas advertencias de fuentes desconocidas. Pero Elizabeth se mantuvo firme, usando toda la autoridad que había acumulado durante 20 años en el negocio para silenciar a la oposición. Cuando su consejo principal exigió saber qué tipo de información podría justificar una decisión tan drástica, Elizabeth miró a su alrededor y tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. «Tengo motivos para creer que la propiedad intelectual que estamos adquiriendo se obtuvo mediante medios fraudulentos», dijo, con la voz impregnada de la tranquila confianza que la había convertido en una de las directoras ejecutivas más respetadas de la industria farmacéutica. «Si eso es cierto, proceder con esta adquisición expondría a Harrison Pharmaceuticals a importantes riesgos legales y de reputación. No firmaré un acuerdo que pueda destruir todo lo que hemos construido basándonos en investigaciones robadas y mala conducta corporativa.
La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. El robo de patentes y el fraude en la investigación eran escándalos que ponían fin a carreras en el mundo farmacéutico. El tipo de acusaciones que podrían hundir empresas enteras. Durante la semana siguiente, Elizabeth contrató discretamente a un equipo de investigadores privados y contadores forenses para examinar el historial de investigación y las solicitudes de patente de Biotech Solutions. Lo que descubrieron superó incluso sus peores temores sobre mala conducta corporativa en la industria farmacéutica. Morrison no solo había robado la investigación de Michael sobre la HP-127, sino que había construido toda una carrera apropiándose del trabajo de otros científicos y destruyendo sistemáticamente su reputación cuando intentaban obtener reconocimiento o compensación. El patrón se remontaba a 15 años atrás e involucraba al menos a otros 6 investigadores cuyas carreras habían sido arruinadas por la ambición y la codicia de Morrison. Los investigadores también descubrieron irregularidades financieras que sugerían que Biotech Solutions estaba en una situación mucho peor de lo que indicaban sus informes públicos. La empresa había estado utilizando valoraciones infladas de sus medicamentos innovadores para obtener préstamos e inversiones. En esencia, se trataba de un sofisticado juego de engaños que finalmente colapsaría cuando saliera a la luz la verdad sobre su propiedad intelectual robada. Elizabeth se dio cuenta con creciente horror de que la adquisición de $200 millones habría llevado a la quiebra a Harrison Pharmaceuticals en 2 años, no por el precio de compra, sino por las inevitables demandas y sanciones regulatorias que vendrían después. Armada con esta información, Elizabeth tomó la decisión que transformaría su empresa y su relación con Michael Carter para siempre. En lugar de adquirir HP-127 de Biotech Solutions, iba a ayudar a Michael a recuperar su investigación robada y comercializarla a través de Harrison Pharmaceuticals. Esto implicaría años de batallas legales, costos iniciales significativos sin garantía de éxito y el riesgo de ganarse enemigos poderosos en una industria que no perdonaba los desafíos al orden establecido. Pero también significaba hacer algo que importaba, algo que honrara la memoria de niños como Emma y protegiera el futuro de niños como Sophie. La conversación con Michael sobre su decisión tuvo lugar en la misma sala de conferencias donde le había contado por primera vez la verdad sobre HP-127. Sin embargo, esta vez, Elizabeth era quien tenía una propuesta que lo cambiaría todo. Le ofreció un puesto como director de investigación pediátrica en Harrison Pharmaceuticals, con un laboratorio de vanguardia, un equipo dedicado de investigadores y la plena propiedad de cualquier propiedad intelectual que desarrollara. A cambio, quería su ayuda para exponer las prácticas fraudulentas de Biotech Solutions y reclamar las patentes de HP-127 por la vía legal. Michael escuchó su oferta con la misma intensidad serena que aplicaba a todo lo demás. Pero Elizabeth percibió el peso emocional de lo que ella proponía, y lo acomodó sobre sus hombros. Después de 5 años de invisibilidad y supervivencia, alguien estaba dispuesto a... Le dio la oportunidad de recuperar no solo su investigación, sino también su identidad como científico. Sophie no sabe nada de mi pasado, dijo finalmente. Ella cree que solo soy un conserje que ayuda a mantener limpios los edificios. Si hacemos esto, si luchamos contra las soluciones biotecnológicas en los tribunales, todo se hará público. Descubrirá que su padre fue una vez alguien importante, alguien que lo perdió todo, alguien que le ha estado mintiendo sobre quién es realmente. Elizabeth se inclinó sobre la mesa y tocó la mano de Michael, un gesto que lo sorprendió a ambos por su espontaneidad y calidez. Sophie aprenderá que su padre es un héroe, dijo en voz baja. Descubrirá que el hombre que la crió sola, que trabajaba turnos de noche para mantener su hogar, que sintetizó sus medicamentos en un laboratorio improvisado porque se negaba a dejarla sufrir, ese hombre también es lo suficientemente brillante como para desarrollar tratamientos que podrían salvar a miles de niños. No verá a alguien que lo perdió todo. Verá a alguien que lo sacrificó todo por amor y luego encontró el coraje para luchar por lo correcto. 6 meses después, la industria farmacéutica se vio sacudida por uno de los mayores escándalos de propiedad intelectual de los últimos años.
La investigación sobre soluciones biotecnológicas había descubierto un patrón de robo y fraude en investigaciones que implicaba a docenas de ejecutivos y resultó en cargos penales contra James Morrison y sus cómplices. El precio de las acciones de la compañía se desplomó de la noche a la mañana y toda su división pediátrica se disolvió mientras los investigadores trabajaban para identificar a los legítimos propietarios de varias patentes y programas de investigación robados. La historia dominó las publicaciones especializadas y las noticias de negocios durante semanas. Pero el punto de interés humano que captó la atención pública fue el discreto conserje que desmanteló un fraude multimillonario. La transformación de Michael Carter, de custodio de Knight a director de investigación pediátrica en Harrison Pharmaceuticals, se convirtió en un símbolo de redención y justicia que resonó mucho más allá de la industria farmacéutica. Su historia apareció en reseñas de revistas y presentaciones en conferencias. Pero el momento que más le importó fue mucho más pequeño y personal. Ocurrió un martes por la noche cuando Sophie llegó a casa de la escuela con un proyecto de ciencia sobre innovaciones médicas, y Michael se dio cuenta de que finalmente podía contarle a su hija la verdad sobre el trabajo que había hecho para salvarle la vida. La reacción de Sophie al descubrir la verdadera identidad de su padre fue todo lo que Michael había esperado y más. En lugar de sentirse traicionada por años de secretismo, se sintió orgullosa de ser hija de alguien que nunca se rindió en su empeño por encontrar una cura para su enfermedad. El hecho de que él hubiera estado dispuesto a trabajar como conserje para apoyarla mientras continuaba en secreto su investigación en su apartamento lo hacía parecer más heroico, no menos. Cuando le preguntó por qué había ocultado la verdad durante tanto tiempo, la respuesta de Michael fue simple. A veces, proteger a las personas que amas significa dejar que te vean como alguien común y corriente, incluso cuando eres capaz de cosas extraordinarias. La decisión de Elizabeth de apoyar a Michael contra las soluciones biotecnológicas había transformado a Harrison Pharmaceuticals de una exitosa empresa regional a un líder nacional en medicina pediátrica. El programa de tratamiento HP-127, ahora atribuido con razón a su desarrollador original, había ayudado a cientos de niños con trastornos genéticos raros y había consolidado la reputación de la empresa como innovadora ética en una industria a menudo criticada por priorizar las ganancias sobre los pacientes. Y lo que es más importante, la colaboración entre Elizabeth y Michael había creado un entorno de investigación que atraía a científicos brillantes que, de otro modo, habrían sido ignorados o infravalorados por las grandes corporaciones farmacéuticas. La noche de la celebración de la victoria de la patente HP-127, Elizabeth se encontraba en el nuevo laboratorio de Michael, observándolo trabajar junto a un equipo de investigadores pendientes de cada palabra y perspectiva. La transformación del silencioso conserje al que apenas había prestado atención al científico seguro de sí mismo que lideraba una investigación innovadora fue notable. Pero lo que más le impactó fue lo natural que parecía. Así era Michael siempre había sido. Los años invisibles habían sido una interrupción, no una redefinición. Cuando Sophie llegó a la cena de celebración, rebosante de entusiasmo por el éxito de su padre y ansiosa por conocer a la señora Elizabeth, quien había ayudado a hacer lo posible, Elizabeth sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el éxito empresarial. Mientras los tres caminaban juntos por el laboratorio, Sophie acribillaba a Elizabeth a preguntas sobre la dirección de una empresa farmacéutica y si creía que los niños podían convertirse en científicos, incluso si empezaban. Elizabeth se encontró pensando de nuevo en Emma. Pero esta vez, el recuerdo le trajo esperanza en lugar de tristeza. La muerte de su hermana la había motivado a fundar una empresa que pudiera marcar la diferencia en la atención médica infantil. Pero fue la valentía de Michael y Sophie. La resiliencia de Elizabeth le había mostrado cómo podía ser esa diferencia. A veces, los descubrimientos más importantes no se hacían en laboratorios ni en salas de juntas. Se hacían en los momentos de tranquilidad, cuando las personas decidían confiarse mutuamente sus secretos más preciados. La investigación sobre soluciones biotecnológicas reveló capas de engaño más profundas de lo que nadie hubiera imaginado. Morrison no solo le había robado a Michael. Había construido todo un imperio a base de carreras destruidas e investigaciones malversadas.
Los contadores forenses que Elizabeth había contratado descubrieron una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero que se habían utilizado para canalizar las ganancias de propiedad intelectual robada durante más de una década. Lo que comenzó como una simple disputa de patentes se había convertido en uno de los mayores casos de fraude corporativo en la historia farmacéutica, con implicaciones que alcanzaron universidades, hospitales de investigación y agencias gubernamentales. Michael se encontró en el centro de una tormenta mediática que nunca había deseado ni esperado. Los periodistas acampaban frente a su modesto edificio de apartamentos intentando conseguir entrevistas con el genio conserje que había desmantelado una corporación multimillonaria. La atención lo incomodaba profundamente, pero la soportó porque comprendía que su historia había trascendido su experiencia personal. A diario, la oficina de Elizabeth recibía llamadas de otros científicos marginados o desacreditados. Personas que habían visto el trabajo de toda una vida robado o suprimido por la misma red de corrupción que había destruido la carrera de Michael. El caso había abierto una puerta insalvable, arrojando luz sobre los rincones de la industria farmacéutica que preferían permanecer en la sombra. La adaptación de Sophie a la repentina fama de su padre fue más fácil de lo que Michael había imaginado. A los 8 años, poseía una resiliencia y una adaptabilidad que lo asombraban constantemente. Cuando sus compañeros de clase le preguntaban por las noticias sobre su padre, Sophie explicaba con orgullo y naturalidad que su papá era un científico que ayudaba a niños enfermos a recuperarse. No parecía preocuparle que él hubiera ocultado su verdadera profesión durante años. En cambio, le fascinaba la idea de que su tranquilo y cuidadoso padre hubiera estado realizando investigaciones secretas en la cocina mientras ella dormía. La revelación de que su medicación diaria había sido sintetizada personalmente por su propio padre la hizo sentir especial en lugar de una carga. La junta directiva de Elizabeth inicialmente se enfureció por su decisión de posponer la adquisición de HP 127. Pero a medida que se hizo evidente el alcance del fraude biotecnológico, su ira se transformó en una reticente admiración por sus instintos. El acuerdo de $200 millones que parecía una oportunidad perdida habría llevado a la quiebra a Harrison Pharmaceuticals en 18 meses. En lugar de comprar investigación robada, Elizabeth había posicionado a su empresa como líder en el desarrollo farmacéutico ético. La publicidad positiva del caso atrajo a investigadores de primer nivel que querían trabajar para una empresa que protegía la propiedad intelectual en lugar de explotarla. Las batallas legales se prolongaron durante casi 2 años, durante los cuales Michael colaboró estrechamente con el equipo legal de Elizabeth para documentar el robo de su investigación y establecer la propiedad inequívoca de las patentes de HP 127. El proceso fue agotador y emocionalmente agotador, obligándolo a revivir el periodo más oscuro de su vida en declaraciones y comparecencias judiciales. Pero también fue una experiencia catártica inesperada. Por primera vez en 5 años, Michael pudo contar su historia sin temor a represalias ni a la incredulidad. La montaña de pruebas contra Morrison y Biotech Solutions hizo imposible que nadie desestimara las afirmaciones de Michael como las acusaciones desesperadas de un científico fracasado. Durante los largos meses de litigio, Michael y Elizabeth forjaron una relación de trabajo que gradualmente evolucionó hacia algo más profundo y significativo. Su compromiso compartido con la justicia y las prácticas comerciales éticas creó una base de respeto mutuo que ninguno de los dos había experimentado en su relación profesional anterior. Elizabeth esperaba con ilusión sus sesiones de estrategia, no solo por las brillantes perspectivas de Michael sobre la investigación farmacéutica, sino por su discreta integridad y su inquebrantable enfoque en lo correcto en lugar de en lo rentable. Michael, por su parte, estaba asombrado por la disposición de Elizabeth a arriesgar todo lo que había construido para defender un principio que podría haber sido más fácil de ignorar. La amistad que se forjó entre Elizabeth y Sophie fue igualmente inesperada y profunda. Sophie nunca conoció a su abuela. La madre de Sarah había fallecido antes de que ella naciera, y los padres de Michael vivían al otro lado del país. Así pues, la atención maternal de Elizabeth llenó un vacío que ninguno de los dos había reconocido del todo. Elizabeth,
que nunca había tenido hijos propios y siempre había asumido que la maternidad no era compatible con sus ambiciones profesionales, descubrió que tenía una afición natural. La mente curiosa y el corazón generoso de Sophie se unieron para crear una comunidad. Sus cenas semanales se convirtieron en un momento memorable para los tres, creando la clase de familia elegida que se forma cuando las personas reconocen algo esencial en cada una. A medida que el caso legal contra Biotech Solutions avanzaba hacia su resolución, Michael comenzó a trabajar con Elizabeth para establecer nuevos protocolos de investigación en Harrison Pharmaceuticals. Su experiencia con el robo de sus obras le había proporcionado una visión única sobre cómo proteger la propiedad intelectual y garantizar que el crédito recayera en los verdaderos creadores de tratamientos innovadores. Juntos, desarrollaron un sistema que requería múltiples capas de documentación y verificación para todos los proyectos de investigación, lo que hacía prácticamente imposible que alguien se apropiara del trabajo ajeno sin ser detectado. Los protocolos se convirtieron en un estándar de la industria que otras compañías farmacéuticas adoptaron para proteger a sus propios investigadores. El momento en que el juez falló a favor de las reclamaciones de patente de Michael fue notablemente tranquilo, considerando la magnitud de lo que se había decidido. Michael se sentó en la sala del tribunal entre Elizabeth y su abogado, sosteniendo la mano de Sophie mientras el juez leía una decisión que le devolvía no solo la propiedad legal de HP 127, sino también su reputación profesional y su legado científico. Morrison, sentado al otro lado del pasillo con su equipo legal, parecía más pequeño y mayor que el ejecutivo seguro de sí mismo que una vez destruyó sistemáticamente la carrera de Michael. La indemnización por daños y perjuicios otorgada a Michael fue sustancial, pero la verdadera victoria fue el reconocimiento público de que aún era posible hacer justicia en una industria que a menudo parecía manipulada en contra de los innovadores individuales. La conferencia de prensa posterior a la victoria judicial se celebró en Harrison Pharmaceuticals, con Michael y Elizabeth juntos detrás de un podio que lucía el logotipo de la compañía y la estructura química de HP 127. La declaración de Michael fue breve y se centró en el futuro más que en el pasado, pero sus palabras tenían una carga emocional que resonó mucho más allá de la industria farmacéutica. Este caso nunca se trató de dinero ni de venganza, dijo con voz firme a pesar de las cámaras y grabadoras que lo apuntaban. Se trataba de garantizar que el próximo científico que desarrollara un tratamiento que pudiera salvar a niños no tuviera que elegir entre proteger su trabajo y proteger a su familia. Se trataba de crear un sistema donde la innovación se recompensara en lugar de explotarse. Los comentarios de Elizabeth enfatizaron las implicaciones más amplias de la defensa de la ética corporativa y la protección de la propiedad intelectual. Anunció que Harrison Pharmaceuticals establecería la Fundación Carter para la Investigación Ética, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los científicos que habían sido marginados o explotados por instituciones más grandes. La fundación brindaría asistencia legal, financiación para la investigación y rehabilitación profesional a los investigadores cuyo trabajo hubiera sido robado o suprimido. También ofrecería becas a los hijos de investigadores que hubieran perdido sus carreras debido a la mala conducta corporativa, asegurando que la próxima generación de científicos tuviera oportunidades independientemente de la situación financiera de su familia. El primer gran proyecto financiado por la Fundación Carter fue un estudio exhaustivo sobre el robo de investigación y el fraude académico en la industria farmacéutica. El estudio, dirigido por Michael y un equipo de investigadores independientes, reveló que el robo de propiedad intelectual era mucho más común de lo que la mayoría de la gente creía. Jóvenes investigadores, estudiantes de posgrado y científicos de orígenes subrepresentados eran particularmente vulnerables a que su trabajo se apropiara de colegas más establecidos, quienes tenían el poder y las conexiones para atribuirse el mérito de innovaciones que no habían creado. Los hallazgos condujeron a audiencias en el Congreso y a una nueva legislación federal diseñada para proteger los derechos de propiedad intelectual de los investigadores individuales. La fiesta del 8º cumpleaños de Sophie se celebró en el nuevo laboratorio de Michael en Harrison Pharmaceuticals, rodeado de equipos que representaban la vanguardia de la investigación médica pediátrica. La lista de invitados incluía no solo a los amigos de la escuela de Sophie,
sino también a varios de los niños que habían sido tratados con HP-127 a través de los ensayos clínicos de la compañía. Ver a niños sanos y felices jugar en un espacio dedicado a encontrar curas para las enfermedades que alguna vez amenazaron sus vidas le dio a Michael una sensación de plenitud que nunca creyó posible. El laboratorio que había sido solo un sueño durante sus años como conserje ahora era una realidad, lleno de brillantes investigadores que compartían su compromiso de priorizar la salud infantil por encima de las preocupaciones corporativas. Las ganancias. La transformación de Elizabeth, de una directora ejecutiva centrada principalmente en el rendimiento financiero a una líder comprometida con la responsabilidad social, no se produjo de la noche a la mañana, pero el cambio fue profundo y duradero. El éxito de la Fundación Carter y la publicidad positiva del caso biotecnológico habían mejorado la situación de Harrison Pharmaceuticals. El desempeño financiero de Elizabeth demostró que las prácticas comerciales éticas podían ser rentables y significativas. Elizabeth comenzó a dar charlas en escuelas de negocios y conferencias del sector sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual y apoyar la innovación en todos los niveles de una organización. Sus discursos a menudo incluían la historia de cómo una misteriosa nota de un conserje le había impedido tomar la peor decisión empresarial de su carrera. La relación entre Michael, Elizabeth y Sophie evolucionó hasta convertirse en algo inclasificable. No eran una familia tradicional, pero compartían festividades y cumpleaños, se apoyaban mutuamente en los desafíos y celebraban juntos los éxitos. Sophie había encontrado en Elizabeth no solo una figura paterna, sino un modelo a seguir que le demostró que las mujeres podían ser exitosas y afectuosas, poderosas y éticas. Michael había encontrado en Elizabeth no solo una socia, sino alguien que comprendía que su trabajo científico estaba motivado por el amor, no por la ambición. Elizabeth había descubierto que el éxito que había perseguido durante 20 años no consistía en construir un imperio. Se trataba de crear algo que perdurara más allá de su propia carrera y beneficiara a personas que tal vez nunca conocería. 3 años después de que la misteriosa nota apareciera por primera vez en el escritorio de Elizabeth, HP-127 se había convertido en el tratamiento de referencia para varias enfermedades pediátricas raras. El medicamento se fabricaba y distribuía a través de asociaciones con hospitales de investigación y clínicas infantiles de todo el mundo, y las ganancias del tratamiento financiaban investigaciones adicionales sobre otras enfermedades raras que afectaban a niños. El laboratorio de Michael se había expandido para incluir un equipo de 12 investigadores, incluyendo a otros 2 científicos que habían sido víctimas de robo de propiedad intelectual y que habían encontrado nuevas carreras en Harrison Pharmaceuticals. El compromiso de la compañía con las prácticas éticas de investigación había atraído a algunas de las mentes más brillantes de la medicina pediátrica, creando un entorno donde floreció la innovación. La historia de cómo la misteriosa nota de un conserje evitó un desastre de $200 millones se volvió legendaria en los círculos farmacéuticos. Pero la verdadera historia era más simple y profunda de lo que sugería el titular de la noticia. Se trataba de un padre que nunca dejó de creer que el amor y la ciencia podían superar cualquier obstáculo. Un director ejecutivo que aprendió que el verdadero éxito radicaba en proteger a quienes creaban valor, en lugar de simplemente extraerlo. Y una niña que creció comprendiendo que los héroes no siempre vestían batas de laboratorio ni oficinas de esquina. A veces vestían uniformes de conserje y trabajaban turnos de noche para mantener a sus seres queridos sanos y salvos. La gala anual de la Fundación Carter se convirtió en uno de los eventos más prestigiosos de la industria farmacéutica, reuniendo a investigadores, ejecutivos y defensores que compartían un compromiso con la innovación ética. El momento culminante del evento anual era la entrega del Premio Morrison de Prevención, llamado irónicamente en honor al hombre cuyos crímenes inspiraron la creación de la fundación. El premio reconocía a personas u organizaciones que habían ido más allá para proteger los derechos de propiedad intelectual y apoyar a investigadores marginados. Michael siempre entregaba el premio él mismo, aprovechando la oportunidad para recordar al público que prevenir el robo y la explotación era responsabilidad de todos.
La participación de Sophie en la feria de ciencias de su escuela 4 años después de la reivindicación de su padre brindó uno de esos momentos perfectos que parecían demasiado significativos para ser reales. Su proyecto, titulado Cómo funciona la medicina de mi papá, explicaba la estructura química y los mecanismos biológicos del HP-1027 de forma comprensible para otros niños de 8 años. La exposición incluía fotos de ella misma antes y después, mostrando la drástica mejora en su salud que el medicamento había hecho posible. Cuando los jueces le preguntaron a Sophie qué quería ser de mayor, su respuesta fue inmediata y segura. Quiero ser científica como mi papá para poder ayudar a otros niños enfermos. La decisión de Elizabeth de dimitir como directora ejecutiva de Harrison Pharmaceuticals 5 años después del caso biotecnológico sorprendió al mundo empresarial, pero tenía todo el sentido para cualquiera que conociera su historia. Había logrado todo lo que se había propuesto al construir la empresa, y la Fundación Carter se había convertido en su verdadera pasión. Michael era la elección obvia para sucederla como director ejecutivo, aportando tanto experiencia científica como liderazgo ético a un puesto que requería ambas cualidades. Su primera acción como director ejecutivo fue establecer la cátedra Elizabeth Harrison sobre prácticas empresariales éticas, garantizando que los futuros líderes de la empresa comprendieran que las ganancias y los principios no eran mutuamente excluyentes. Años más tarde, cuando Michael aceptó la Medalla Nacional de Ciencias por sus contribuciones a la medicina pediátrica, su discurso de aceptación fue breve y se centró en el futuro más que en el pasado. Pero sus últimas líneas capturaron todo lo que los había llevado a. En ese momento, el laboratorio más importante del mundo no está en ninguna universidad ni corporación. Está en el corazón de cualquiera que se niegue a aceptar que el sufrimiento es inevitable. Cada padre que lucha por su hijo, cada científico que desafía la sabiduría convencional, cada persona que elige la valentía por encima de la comodidad, está contribuyendo a descubrimientos que podrían cambiar el mundo. No hacemos este trabajo por reconocimiento ni por lucro. Lo hacemos porque el amor exige que nunca dejemos de intentar hacer que el mañana sea mejor que el presente. La ovación de pie que siguió a su discurso no se centró solo en los logros científicos de Michael. Se trató del reconocimiento de que la brillantez y la dedicación podían surgir de los lugares más inesperados y de que, a veces, los descubrimientos más importantes los hacían personas que habían sido invisibles hasta que alguien decidió verlos con claridad. Elizabeth, observando desde el público con Sophie a su lado, sabía que la misteriosa nota que había iniciado todo no trataba realmente de exponer un fraude corporativo ni de salvar un acuerdo comercial. Se trataba del amor de un padre transformándose en algo que podía sanar no solo a su propio hijo, sino a niños de todo el mundo que necesitaban que alguien les hiciera creer que siempre valía la pena intentar las cosas imposibles.